hablaremos sobre la entrevista de trabajo, el paso más importante al que te enfrentarás en la búsqueda de empleo, ya que todos los pasos anteriores, como el CV y la carta de presentación, tienen el único objetivo de conseguir llegar a la entrevista personal. Vamos con una consejera en orientación para el empleo. Ella es Elizabeth Yaqui de el organismo ALAC. Buenos días, Elizabeth, ¿cómo estás? Buenos días, Liliana, gracias nuevamente por poder compartir con ustedes este espacio. Hoy hablaremos sobre la entrevista de trabajo, pero ¿por dónde empezar? ¿Qué hacer? ¿Qué decir? Eso es lo que más nos preocupa en el momento de ir a una cita para entrevista de trabajo. No se puede improvisar. Entonces, nuevamente, para pasar una entrevista debemos prepararnos. Prepararnos quiere decir conocer cuáles son esas preguntas que eventualmente los empleadores pueden realizar en el momento de pasar una entrevista. Prepararse quiere decir practicar esas preguntas con sus respectivas respuestas, sobre todo cuando se trata de personas cuya lengua no es el francés o el inglés. Por supuesto, todo un conocimiento de lo que es la empresa, porque hay un punto de las entrevistas en las que uno debe dar a conocer este aspecto. Y por supuesto, hay toda una cuestión de lenguaje corporal, código vestimentario, movimientos de las manos, cómo se da la mano, cómo se aprieta la mano de la persona que nos recibe. Todo ese tipo de cosas se deben preparar. Es importante que la persona esté relajada. ¿Qué tan importante es esto? Que haya dormido bien, por ejemplo. Esa preparación previa es extremadamente importante. Gracias, Liliana, por llevarme a este punto. Esto implica, por supuesto, un control del estrés que esto nos puede provocar, pero una situación de entrevista no debe ser algo estresante, sobre todo si uno está preparado. Primero, elegir las vestimentas que uno supone que se va a poner al día siguiente, y hay todo un código que acá nosotros tenemos que aprender si no venimos de países donde el clima es tan riguroso, sobre todo en invierno. ¿Cómo vestirnos? Vamos a empezar por el invierno. En invierno sabemos que, bueno, en Montreal, en Canadá, nieva. Normalmente uno usa botas. Cuando uno entra a un lugar hay que prever el llevar un calzado para poder solicitar un espacio donde dejar nuestras botas y ponernos un calzado apropiado a la situación. Una entrevista es un momento formal. Más allá de que yo conozca que la mayoría de los empleados en tal sector usan para ir a trabajar una vestimenta muy décontractée, esto no implica que en el momento de una entrevista la persona se tenga que presentar con ese código vestimentario. Cuando nosotros tenemos una entrevista, deberíamos hacer lo que se llama en francés reconnaissance des lieux, reconocimiento del lugar. Más allá de que se trate de un lugar donde uno está familiarizado a pasar, o sea, tal calle con tal otra calle, yo conozco el lugar, no quiere decir que no tenga que hacer un reconocimiento del lugar un día antes o 2 días antes, idealmente en el mismo horario en el que voy a tener que dirigirme a ese lugar. ¿Por qué? Puede haber obras en construcción que esté cortado un cierto perímetro, lo cual hace que me retrase, que me ponga un poco nervioso. Otra cosa muy importante es llegar al lugar, ver el lugar y mismo anunciarse en el lugar diciendo que tengo que pasar una entrevista mañana y que vengo a confirmar si es exactamente en este lugar donde me voy a tener que presentar y si es ahí donde voy a encontrar a tal persona. Ha pasado, todo lo que a veces cuento ha sido contado por mis clientes, ha pasado personas que han hecho el reconocimiento del lugar pero que no han entrado y que en el momento de presentarse al día siguiente
habiendo llegado con esos 10 minutos como máximo que hay que llegar, no hay que llegar mucho tiempo antes porque uno puede molestar a la persona. En el momento de anunciarse descubrían que la persona que los iba a recibir no era en ese espacio donde estaba, sino que estaba 3 o 4 cuadras más lejos. Si hablamos del invierno, caminar 3 o 4 cuadras lleva un cierto tiempo y bueno, el clima. Si hablamos del verano, mucho calor y también una incomodidad, uno podría comenzar a transpirar y finalmente llegar casi sobre la hora, en el caso del verano, transpirando, o llegar unos minutos tarde, lo cual es realmente muy negativo. La entrevista es el horario y los horarios en general aquí se deben respetar. ¿Cuánto tiempo más o menos dura una entrevista de trabajo? Eso es muy diferente según el tipo de puestos para los cuales la persona se presente y el tipo de entrevistas a las que uno pueda ser sometido, porque no existe una forma exclusiva de entrevista. Puede haber una entrevista frente a frente en individual con el entrevistador. Pueden haber entrevistas en que la persona está sola, el entrevistado, pero hay un comité de entrevistadores cuyos roles son diferentes y complementarios entre sí. Puede haber unas entrevistas de grupo, es decir, que la persona se presenta con otro grupo de entrevistados. Bueno, pues vamos a regresar después de una pausa comercial porque está muy interesante todo este tema sobre cómo presentarnos en una entrevista de trabajo, sobre todo aquí en este país, en Canadá, en Quebec. Es bien importante, quizás haya algunas diferencias, pero lo más importante es podernos destacar y lograr el objetivo que es el puesto que por el cual nosotros hemos aplicado. Regresamos. Oui, bonjour. Bonjour. Enchanté, vous êtes monsieur? Philippe Woolgar. Enchanté, madame Elisa Desjaki, conseillère d'orientation. Merci d'être venu, s'il vous plaît, asseyez-vous. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Merci. Bon, monsieur Woolgar, bienvenue à notre entreprise. Bon, j'ai reçu votre CV et vraiment, on l'a trouvé très intéressant. Et pour commencer l'entrevue, je voudrais que vous me parliez un peu de vous. Bon, alors, moi je suis conseiller en orientation et conseiller en emploi. Et puis j'ai un peu plus de 5 ans d'expérience comme conseiller en emploi, un peu plus d'1 année comme conseiller en orientation. Et j'ai fait ma maîtrise à l'Université du Québec à Montréal. Donc c'est ça, le poste m'intéressait. Excellent. Qu'est-ce que vous connaissez de notre organisme? Bon, je sais qu'il y a des services de francisation, de l'accueil des personnes immigrantes pour leur démarche d'installation et le conseiller en emploi, surtout un petit peu d'orientation, c'est ce que je sais. Si notre joie cesserait de vous embaucher, vous seriez disponible à partir de quand, monsieur Woolgar? Bon, si je peux donner une période de préavis de 2 semaines à mon employeur actuel, ça serait idéal, mais bien que si c'est problématique, je serais flexible. Non, en principe, on est d'accord et on apprécie beaucoup parce que si un jour vous allez nous quitter, on sait que vous allez procéder de la même façon. Bon, je pourrais vous dire que dans l'ensemble d'entrevues que j'ai eues et que j'ai à faire passer, j'ai encore pour 2 semaines. Mais c'est sûr qu'on va vous contacter, même si la réponse n'est pas positive. Donc, la réponse d'ici 2 semaines. Merci beaucoup. Merci, bonne journée, au revoir. Como habremos por ahí intentado mostrar en esta entrevista, hay aspectos muy importantes a considerar. En el momento de recibir a la persona, el entrevistador, porque es una costumbre de aquí, va a tender la mano, es decir, que hay que dar la mano al entrevistador y esta mano debe ser con una cierta fuerza. Uno no puede dar una mano muy suave porque es como que comunica no firmeza o no seguridad. Siempre esta poignée de main se debe hacer al mismo tiempo con un contacto visual, el cual no se debe perder en ningún momento a lo largo de la entrevista.
Es decir, que el entrevistado debe siempre mirar a la persona y no bajar la vista. Sabemos que en ciertas culturas el hecho de mirar directamente a los ojos puede ser visto como una falta de respeto, pero ahí entran también a jugar los aspectos de códigos culturales que debemos conocer de la sociedad de aquí, que implica que a veces en ciertos países cosas que nosotros habíamos aprendido no son cosas que aquí se vean de la misma manera. Como habrán podido ver en el entrevistado, una postura derecha. En este ejemplo, la entrevistadora es una mujer, el entrevistado es un hombre. Cuando la entrevistadora hace pasar al entrevistado, dado que es un hombre, por una cuestión de respeto, el hombre debe sentarse después que ella. Mismo si la entrevistadora invitó a la persona a sentarse, el entrevistado esperó que la persona, la mujer, llegue a su lugar y se siente primero y luego él se ha sentado. ¿No? Podría existir como una palabra que ha sido muy utilizada tanto como punto fuerte como punto débil, es el perfeccionismo. Hay muchas personas, obviamente, que es una cualidad que poseen, pero quizás a fuerza de sobreutilizar esto, los empleadores han comenzado a dudar un poquito y a ver esta afirmación contundente como escondiendo de repente una cierta inseguridad. En una entrevista lo puede apreciar el empleador, excepto que va a pensar que este sentimiento de ir tanto al detalle me puede hacer perder un poco de vista los tiempos de entrega del material o los tiempos de realización, y que a lo mejor el hecho de sentir que nunca estoy satisfecha y que siempre estoy como buscando ese detalle extra incluya una cierta inseguridad de parte de la persona. Okay. Utilizado como point faible, como punto débil, hay personas que van a declarar: ay, mi punto débil, yo soy perfeccionista, lo cual no es tan negativo. Entonces puede también ser leído por el empleador como que en definitiva estoy utilizando este aspecto que es en sí positivo como para ocultar otro punto negativo, quizás mucho más saliente y más importante, que estoy queriendo tapar. ¿Cuál sería la respuesta o cuál sería la mejor manera de transmitir esto? Buscar otro punto débil, que a veces es lo que trabajamos mucho con los clientes. Cada uno, yo siempre pongo un ejemplo en mi tarea. Yo soy básicamente una persona que trabaja con personas, el aspecto social es mi parte fuerte, pero no implica que en el desarrollo de mis tareas yo debo producir 2 veces por año, 3 veces por año estadísticas. Y todo lo que sea números no es mi fuerte, no me gusta, y sin embargo forma parte de mi tarea y de mis responsabilidades y lo debo hacer. En una entrevista yo podría decir que mi punto débil es el no amor por las estadísticas, lo cual no me impide el concentrarme y hacerlo muy bien para no volver a ver este tema hasta la próxima estadística que yo tenga que producir. Siempre que uno explique y demuestre que uno reconoce cosas que no son tan fuertes en uno, eso es una cualidad. Para aquellos que van a aplicar por su primer empleo en Canadá, Elizabeth Jackie nos explicó que la experiencia laboral es transferible, teniendo en cuenta la adaptación de cómo se trabaja aquí en Canadá por los materiales y el clima. Recuerda que la convicción y la seguridad de que conoces y dominas bien tu área hará que puedas transferir esa experiencia. El quiebre de un país a otro no debe ser marcado en una entrevista de trabajo. No eres más profesional al llegar aquí de lo que eras en tu país. Así que hacer valer esa experiencia depende mucho de saber venderse, de tu proyección. Y si, por ejemplo, eres una persona con experiencia laboral en Estados Unidos, eso cuenta como si ya hubieras trabajado aquí en Canadá. En cuanto a la expectativa salarial, lo mejor es informarse sobre cuál es el salario mínimo y máximo con relación a esa posición, teniendo en cuenta tu formación, tu experiencia. Recuerda que es importante sentirse seguro de tus competencias y que puedes ser merecedor de un buen salario.
Gracias, Elizabeth. Muchas gracias a ustedes. Bien, hasta una próxima oportunidad.